Si de repente decide el gobierno de la 4T restablecer la pena de muerte o dictar cárcel a los opositores o legalizar la tortura para arrancar información a los delincuentes, no va a haber manera de cuestionar, porque esa facultad de revisar la Constitución la tiene todavía, porque no ha acabado el proceso legislativo, va a la Cámara de Diputados y luego a los estados por tratarse de una reforma constitucional. Esa es la gravedad, Pepe, la gravedad del tema. Manos libres al autoritarismo. Buenas noches, queridos amigos, sus servidores Francisco y Pepe. Aquí estamos viernes para comentar la semana. A ver, mi querido Pancho, creo que entre todo, que hay mucho, destaca y con mucho, valga la reiteración, el show del Senado de anoche, ¿no? La aprobación de la supremacía. A ver, tú que cubres la fuente y estás íntimamente enterado, ¿cómo ves? Pues muy mal, mi querido Pepe. Lo que sucedió ayer en el Senado es gravísimo. Gravísimo en el sentido de que tú o cualquier mexicano o cualquier partido o cualquier asociación ya no puedes recurrir al amparo contra una reforma constitucional o una adición a la Constitución. ¿Qué quiero decir con esto? Si de repente decide el gobierno de la 4T restablecer la pena de muerte o dictar cárcel a los opositores o legalizar la tortura para arrancar información a los delincuentes, no va a haber manera de cuestionar, porque esa facultad de revisar la Constitución la tiene todavía, porque no ha acabado el proceso legislativo, va a la Cámara de Diputados y luego a los estados por tratarse de una reforma constitucional. Esa es la gravedad, Pepe, la gravedad del tema. Manos libres al autoritarismo. Acuérdate, Pepe, que fue la Suprema Corte y el Poder Judicial el único contrapeso real que tuvo López Obrador en su sexenio. Le bajaron la reforma eléctrica, le bajaron su plan B, todo, y esto provocó lo que anoche vimos en el Senado, donde la sesión terminó sin haber condiciones para nada. Todo mundo declinó y ya no quisieron participar porque aquello era un relajo. Los de oposición levantando carteles ahí abajo de la tribuna que decían Morena es dictadura, y los de Morenos y sus rémoras con carteles que decían la oposición moralmente derrotada y PRIAN. Así terminó tristemente el circo que vimos ayer en el Senado de la República. A ver, Pancho, para beneficio de nuestros televidentes, este último capítulo empieza con una reforma judicial, ¿no? Que ciertamente, bajo la opinión de no pocos, resulta lesiva para el Poder Judicial. El Poder Judicial reacciona y entonces los morenos, digamos, ¿no?, lejos de, digamos, mesurarse, le meten segunda y nos vamos a una reforma constitucional que evalúa y valora y valida la reforma judicial, y no solo eso, sino una reforma constitucional que va más allá, y es lo que tú dices, ¿no? Le da facultades para prácticamente anular el Poder Judicial, y entonces nos quedamos sin la defensa. Exactamente, ¿no? Ya no puedes presentar a un juicio de amparo, por ejemplo. Exacto. Los partidos ya no van a poder, los de oposición ya no van a poder presentar ante la Corte controversias constitucionales.
tratándose solo de reformas constitucionales. Dejan ahí las reformas legales pues para taparle el ojo al macho. Y pues esto, imagínate lo que hasta dónde pueden llegar, son capaces de todo. Esto quiere decir que la teoría del equilibrio entre los poderes, ¿no? Esto acaba totalmente desequilibrando a los poderes. Es un golpe directo al corazón de los... Y entonces el Poder Judicial... de la división de poderes. El Poder Judicial pierde el poder de revisar las acciones de los otros dos poderes. Exactamente. Con lo cual prácticamente le vacían sus facultades. Ya no puede revisar. Y la ciudadanía y el país se queda sin ese contrapeso. Exactamente. Abriendo la puerta para que los del otro lado, ¿no?, puedan avanzar sin contrapeso ni sin límite, ¿no? Así es. Sumamente grave. Sumamente grave. Ayer sucedió otra cosa en el Senado que quedó un poco marginada por la importancia de que hayan aprobado la supremacía constitucional. Pero en la sesión matutina, porque fueron sesión matutina, sesión vespertina y sesión nocturna, se aventaron ahí horas y horas y horas. Maratón. Y horas, un maratón, sí. Manda a Ernestina Godoy un requerimiento preguntándole al Poder Legislativo, controlado por la 4T, Claro. si es obligatorio que la presidenta Sheinbaum baje del diario oficial la reforma judicial como se lo instruyó una jueza de Coatzacoalcos. ¿Qué implica esto? Pues que la responsabilidad al final de esta acción va a recaer en el Senado y no en la Presidenta de la República, que es la que desacató. Así es, manifiestamente. Manifiestamente dijo, no la voy a bajar del diario oficial la reforma al Poder Judicial. Entonces, el Poder Judicial en este momento no existe. Yo me pregunto si en sana teoría de la división de poderes, en la hipótesis de que la presidencia y el Poder Ejecutivo requiriera desahogar una consulta de esa naturaleza, a quien le debió haber preguntado es al judicial, pues es el que interpreta la Constitución. Entonces, el simple hecho, como tú bien dices, de que haya dirigido la consulta acá, implicaba tener una respuesta a favor, ¿no? Lo cual es prueba de lo que tú mismo dices, ¿no? O sea, ahora van a jugar el 1-2 entre el Ejecutivo y el Legislativo, que finalmente es el 1-1, ¿no? Y el Poder Judicial... Espérame, el Poder Judicial se va a unir al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. ¿Por qué lo digo? Exactamente. Porque se va a crear un comité de selección. Al interior de Morena ya hay pleitos entre el Senado y la Cámara de Diputados para ver quién tiene 3 de los 5 representantes. Vamos a ponerlo más claro. Hay broncas entre Noroña y Monreal, porque los dos quieren tener 3 diputados o 3 senadores y dos el otro poder. Esto te da una idea de ese comité va a seleccionar a los que están aptos para para entrarle a las elecciones programadas para el año que entra. El 50% de los juzgadores van a ser en 25 electos y en 27 el otro 50%. He visto por ahí que muchísimos jueces y magistrados han dicho, yo no le voy a entrar porque ellos tienen el pase automático, porque ellos, como son ellos titulares de juzgados, de tribunales, etcétera, ellos tienen pase directo para participar en la elección, no requieren presentar todos los requisitos de alguien que nunca ha sido ni juez ni magistrado, y ya no te digo ni ministro, pues, ¿no? Entonces, obviamente, pues los candidatos que ahí aparezcan, pues van a ser favorables al régimen. Entonces vamos a tener en este país otra vez división de poderes simulada. No va a existir porque el Poder Ejecutivo
tiene preeminencia sobre el legislativo y el judicial. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que volvemos a aquellos tiempos del PRI, donde no había oposición y los diputados y senadores eran alzaderos, ¿sí? Una regresión brutal, Pepe, la que estamos viviendo, lamentablemente, ¿sí? Y luego me gustaría hacerte un comentario de lo que está ocurriendo en el terreno de la seguridad. Sinaloa lleva casi 3 meses en guerra. ¿En guerra? En guerra, literalmente en guerra. Los chapitos y la malliza se están dando con todo y se están llevando de corbata a la población que tiene miedo, Pepe. Pues cómo no. Miedo. Los negocios cerrados. Van a la escuela los niños. El estadio sin público. Los estadios sin públicos. Los restaurantes sin clientes. No hay vida nocturna. En la noche Culiacán es un desierto. Y el gobernador Rocha paseándose por la Ciudad de México pidiendo apoyos, yo no sé qué vino a hacer ayer, pero ya andaba en el Senado, nadie lo vio, lo escondieron, nadie pudo platicar con él. Y lo mismo ocurrió en la Cámara de Diputados, donde sí aparecen en la tribuna, rodeado obviamente de los diputados. Prácticamente un mitin. ¿Ya? Fue un mitin lo que hicieron a favor de Morena y su gobernador. Y el gobernador, en la tribuna. O sea, lo arroparon Sí. a un gobernador que, con todo respeto, tiene vínculos con el crimen organizado. Aquella carta que leyó el abogado del Mayo Zambada diciendo que era su amigo y que iban a una reunión. Así es. Con el Chapito. Con Héctor Melesio Cue, que ahora resulta que el asesinato de Cuen fue en la finca donde tenían la cita para secuestrar al Mayo Zambada y llevarlo a Estados Unidos, ¿sí? Y ahí, como lo dijo el Mayo Zambada en Estados Unidos, ahí asesinaron a Héctor Melesio Cuen, exrector de la UAS, y quien era en ese momento candidato a diputado, ya diputado. Y no en la gasolinera, como la fiscalía encubrió. El montaje que hizo la fiscalía local para fingir que en un asalto para robarle la camioneta lo habían asesinado. Pero el montaje estaba tan mal hecho, o sea, nunca hubo un intento de robo de camioneta. El video te muestra que pasa la moto, regresa, se pone frente a la puerta del acompañante del conductor, la abre, dispara 3 tiros, se sube a la moto y se va. Y nadie se mueve. Un montaje clarísimo. Lo cual confirma lo que acabas de decir, que el gobierno, las autoridades, en este caso la propia fiscalía, ¿no?, pues están operando en la lógica a favor del propio crimen organizado. Exactamente. Y aparte, quien descubre, ¿no?, esta fechoría de la Fiscalía es la Fiscalía Nacional. La Fiscalía General de la República. Y entonces, como tú dices, ¿y entonces dónde estamos, no? Y luego a ese gobernador se le encumbra y se le hace un mitin a favor de apoyo en la tribuna de la Cámara de Diputados. En la tribuna de la Cámara de Diputados, y lo arroparon también en el Senado, donde supongo que fue a pedir apoyo. Claro. Porque salió diciendo que él no tenía por qué renunciar. Claro. ¿Sí? Pero al señor se ve que tiene miedo. En Culiacán he estado muy en contacto con un periodista muy reconocido en ese estado, se llama Osvaldo Villaseñor, y él me cuenta que la malliza se la tiene jurada al gobernador, lo tiene amenazado. No digo si no. Acuérdate que hasta de un helicóptero tiraron volantes donde dijeron que iban a sacar de Culiacán a los chapitos y con sentencias al gobernador. Ahora, en el marco de esto, pongo la pregunta, ¿tú qué opinas? ¿Estamos viendo una unidad al interior de Morena y el gobierno, o estamos viendo tensiones al interior del grupo gobernante? Yo siento que hay tensiones al interior del grupo gobernante.
Aludías a esta tensión entre Monreal y Noroña, por decir algo, ¿no? Peleándose por tener más representantes en este comité de selección para definir quiénes sí pueden ser candidatos y quiénes no. Existe también la versión de que hay tensiones que están caminando por la libre, exponiendo o poniendo en dificultades a la presidenta, que no está pudiendo controlar, ¿no?, al conjunto de sus partidarios. Ahí yo tengo muchas dudas al respecto. Primero por las declaraciones de Claudia Sheinbaum, ayer, por ejemplo, apoyando absolutamente las acciones que estaban realizando los legisladores del oficialismo, diciendo que adelante, que la reforma va. El oficio este que mandó Ernestina Godoy contra la jueza de Coatzacoalcos, Nancy se llama, y pues eso te indica que sí están muy de acuerdo. Yo no veo, porque eso que tú me acabas de decir, ya lo he oído. He oído que dicen está en el ambiente, que se están manejando por la libre. No es cierto. Están cumpliendo instrucciones de la presidenta de la República. Tanto Adán como Monreal. Monreal que ha dado un cambio, un giro de 180 grados. ¿Qué te parece? A lo que era, ¿eh? ¿Qué te parece? Sí. Ahora, que era un hombre que en su momento preservaba cierto crédito entre cierto sector. Acuérdate que era el único que le ponía cara a López Obrador. Así es. Cuando se metió con la UNAM, él se deslindó, etcétera, así públicamente. ¿Sí? ¿Sí? Por poco lo votan del movimiento, pero reculó, negoció y ahí sigue. Ahí sigue. Todo esto a 24 días del régimen. ¿Qué te hace prever lo que ha ocurrido en 24 días respecto del futuro? Pues me hace prever, lamentablemente, que va a haber una regresión en materia democrática, porque, es decir, si el Poder Judicial ya no puede revisar las acciones de otros poderes, pues vamos al poder absoluto, y el poder absoluto siempre va en contra de la democracia, que es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, que tanto presumen ellos, pero al pueblo, a ese 46% que no votó ni por Morena, ni por Sheinbaum. Bueno, por Sheinbaum sí votó un poquito más, 36 millones de mexicanos lo hicieron, y con eso dicen es un mandato del pueblo lo que estamos haciendo, porque en la campaña dijeron que iban a defender el Plan C. Y espérate que venga también otra reforma que me parece verdaderamente ya pues la autocracia perfecta, por llamarlo de alguna manera. La desaparición de los órganos autónomos, el INAI, por ejemplo. No, ya estamos encima de eso. Que estamos encima pues de querido público, ¿cómo están viendo el panorama que plantea nuestro amigo Pancho? No, qué lamentable. Sí. No. Imagínate tú, por ejemplo, en el caso del INAI, Pepe, donde nosotros periodistas o cualquier persona puede acudir para pedir información sobre cómo se están utilizando los recursos públicos en tal obra, pues eso ya no va a haber. Todas las funciones que tiene el INAI, que es el Instituto de Protección, Instituto de la Transparencia y Protección de Datos Personales, esas funciones las va a asumir la función pública. ¿Sí? O sea, el gobierno te va a entregar la información que él quiere, no la información que estás pidiendo. Vaya panorama sombrío, mi querido Pancho, nos tenemos que ir. Qué lamentable, ¿no? Qué sombrío panorama. Estemos pendientes, dentro de cada vez menor número de semanas tendremos el proyecto de presupuesto del año próximo. Y ese va a dar una noticia importante acerca de la perspectiva económica. Pero por lo pronto todo lo que hoy hemos comentado es muy sombrío y muy lamentable. Sí, se ve tristemente. Pues queridos amigos, cuídense en todos sentidos y estemos atentos. Qué lamentable, Pancho, una vez más. Muchas gracias.